Biomas terrestres, la selva seca. Selva seca. ¿Qué es una selva seca? Son comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación, es decir, en zonas donde prevalece el sol y la escasez de lluvia. Aparte de ser llamada selva seca, también se le conoce como selva baja caducifolia, bosque tropical deciduo, selva baja decidua, selvas subhúmedas, aludiendo sus características. Las selvas se clasifican en altas cuando son de más de 30 metros, medianas cuando son entre 15 y 30 metros, o bajas cuando llegan a ser menos de 15 metros, y de acuerdo a la caída de sus hojas se consideran perennifolias cuando menos del 25% de las especies pierden sus hojas. Superennifolia cuando del 25 al 50% de las especies pierden sus hojas. Subcaducifolias cuando del 50 al 75% de las especies pierden las hojas. O también caducifolias cuando más del 75% de las especies pierden sus hojas. La selva seca ocupa aproximadamente el 11.26% de la superficie nacional. Esta se distribuye en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. Normalmente se encuentran desde 1500 hasta 1900 metros sobre el nivel del mar. Tipos de selva seca. En los tipos de selva seca hay 6 tipos. En el primero se encuentra la selva baja caducifolia. Este tipo de selva abarca 66.492 kilómetros cuadrados. Este también abarca el 3.38% de la superficie del país. El segundo tipo de selva es la selva baja espinosa subperennifolia. Esta abarca 4.383 kilómetros cuadrados y también abarca el 0.22% de territorio nacional. Si la siguiente sería selva mediana subcaducifolia. Esta abarca 4.193 kilómetros cuadrados y el 0.21 de superficie del país. La siguiente, la cuarta, sería selva baja espinosa caducifolia. Esta tiene un 2.434 kilómetros cuadrados y también el 0.12% de la superficie del país. Después se encuentra la selva mediana caducifolia, que abarca 1.384 kilómetros cuadrados, del 0.07% de la superficie del país. Por último se encuentra la selva baja subcaducifolia. Esta es la más pequeña y abarca solo el 407 kilómetros cuadrados y que sería el 0.02% de la superficie del país. Seca se encuentra a una temperatura mínima de 0 grados. Eso es raro solo en los tiempos fríos. Este tipo de clima también presenta varios tipos de sequías que puede durar de 5 a 8 meses. Este tipo de sequía se presenta en lo que es del mes de diciembre hasta el mes de mayo. También la temperatura máxima sería de 33 grados centígrados. Eso quiere decir que es muy calurosa esa época. Entonces, sacando un promedio, la temperatura sería 27 grados. Como es un clima seco, su precipitación es de solo 300 milímetros hasta 1800 milímetros anuales. Flora. En las selvas secas viven alrededor de 6.000 especies de plantas. Casi el 40% de sus especies son endémicas. Esto quiere decir que solamente se encuentran en estos ecosistemas y están adaptadas a la sequía. A continuación se muestran algunas de las especies que podemos encontrar en este tipo de ecosistemas. Cazaguate. Es un árbol de 5 a 9 metros de altura con ramas densas y su madera es blanca y pulida. Amapola. Conocida y extendida planta silvestre. Erecta, tallos color verde claro, con cerdas y hojas simples en la base, alargadas y lobuludas.
Flor de hasta 50 milímetros de diámetro, con 4 pétalos de color anaranjado a rojo, base a menudo negra y con muchos estambres. El guayacán es un árbol de 10 a 20 metros de altura y su tronco tiene un diámetro de entre 30 y 50 centímetros. El tronco tiene una corteza lisa de color pardo grisáceo. La guayaba es un pequeño árbol de hoja perenne que alcanza los 2 a 7 metros de altura con un tronco erecto y ramificado de madera dura. La corteza es de color gris, se descama con frecuencia y presenta manchas. La fauna de la selva seca es muy diversa. Esta puede ser desde mamíferos hasta reptiles. Uno de los mamíferos se presentan dos. Uno de ellos sería el armadillo. El armadillo, como ya se dijo anteriormente, es un mamífero terrestre perteneciente a los desdentados o senescentes. También puede pertenecer a los osos perezosos y a los osos hormigueros. Lo que hace particular al armadillo es que cuenta con cola de reptil, sus orejas son de mula y cuenta con caparazón. El jaguar es un felino. Este animal es particularmente conocido porque es solitario, ya que caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de elegir a las presas. Es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas en los que habita. Al ser un superpredador, regula las poblaciones de las especies que captura. El jaguar está en peligro de extinción ya que este animal es muy cazado por los mercados negros por sus pieles. La iguana negra es uno de los reptiles que se encuentran en la selva seca. La iguana negra comparte muchas de sus características físicas, anatómicas, fisiológicas y de comportamiento con la iguana negra, pero estas tienen una diferencia significativa. Una de ellas es, por ejemplo, una característica en los reptiles es el crecimiento continuo a través de su vida, pero la iguana negra, su crecimiento es lento y retrasa el inicio de su etapa reproductiva hasta los 3 años de edad. La siguiente es un reptil con el que tiene el nombre tortuga casquito. Este tipo de tortuga es una tortuga acuática de la familia Gynosternidae, también conocida como tortugas de pantano o tortugas de ciénaga. Estas tortugas se diferencian a las demás tortugas ya que su talla es más pequeña, es decir, son más pequeñas y tienen un caparazón más abombado. Estas tortugas también son carnívoras y consumen varios invertebrados acuáticos y peces, así como la carroña. Servicios ambientales. Las selvas secas tienen baja productividad maderera, pero su presencia es de vital importancia porque proveen de madera, leña y productos no maderables, así como áreas de pastoreo extensivo para las poblaciones humanas. Son el hábitat de parientes silvestres de varios de los principales cultivos de México, como el maíz, el frijol y la calabaza. La escala de esta selva se disparó a partir de 1970, con el impulso al reparto agrario, la Revolución Verde y el fomento agropecuario que favorecieron la transformación de millones de hectáreas en distritos de riego, plantaciones y tierras de agostrado para la ganadería extensiva. Asimismo, la infraestructura del turismo a gran escala ha contribuido a la pérdida de esta selva. El cambio climático amenaza con hacer extremas las condiciones de aridez y desertificación. Actualmente, los remanentes de selvas secas en México se siguen perdiendo y fragmentando. Gracias por su atención, esperemos que esta información les haya servido para que ustedes identifiquen los diferentes tipos de ecosistemas que hay.
como uno de ellos sería la selva seca. Gracias. Las personas que elaboraron esta exposición fueron Diego Abril, Juan Islas y Jesús Daniel Laborín. Gracias por su atención.